Tienes objetos en tu pared que podrían estar impidiendo la paz en tu hogar. La Biblia nos advierte que incluso aquello que parece inofensivo puede ser una puerta abierta a la perturbación espiritual. En Deuteronomio 7:26 leemos: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este versículo revela una verdad poderosa. Hay cosas que, si permanecen en tu entorno, pueden traer confusión, ansiedad y falta de armonía. Hoy exploraremos qué objetos específicos debes retirar si deseas vivir en paz. Te mostraremos cómo identificar elementos que interrumpen la presencia de Dios en tu hogar y revelaremos por qué eliminarlos puede transformar tu ambiente espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace siglos, los hogares han sido considerados un reflejo del alma, un espacio donde no solo descansamos, sino donde se manifiestan energías, pensamientos y sobre todo presencias espirituales. No es casualidad que muchas personas, sin saber exactamente por qué, sientan inquietud, ansiedad o una tensión inexplicable en sus propias casas. A veces no se trata de problemas emocionales ni de estrés acumulado. A veces la raíz del conflicto está colgada en la pared y no somos conscientes de ello. La Biblia nos da una advertencia clara sobre lo que permitimos dentro de nuestro hogar. En Deuteronomio 7:26 encontramos esta poderosa instrucción: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este versículo no es simbólico ni ambiguo. Nos habla de una contaminación espiritual real, una maldición que puede alojarse en lo visible y tangible. ¿Te has preguntado si algún objeto en tu entorno puede estar interfiriendo con tu comunión con Dios? No siempre se trata de grandes pecados visibles, sino de pequeñas grietas que el enemigo usa para infiltrarse. Muchos creyentes viven batallas constantes en su hogar, discusiones sin sentido, insomnio persistente, pesadillas, una sensación de vacío que no se va ni siquiera después de orar. Y aunque buscan respuestas en el exterior, no consideran que tal vez la raíz esté justo frente a ellos, adornando su sala o su dormitorio. Un cuadro heredado, una figura aparentemente decorativa, una imagen exótica comprada en un viaje o incluso una pintura abstracta pueden ser canales espirituales si su origen o simbolismo contradice la verdad bíblica. La historia del pueblo de Israel está llena de momentos en los que objetos mal colocados trajeron consecuencias desastrosas. En el libro de Josué, capítulo 7, se nos relata cómo un solo hombre, Acán, guardó para sí objetos prohibidos después de la conquista de Jericó. Dios había ordenado que todo lo de Jericó fuese consagrado o destruido, pero Acán tomó un manto babilónico, plata y oro y los escondió en su tienda. El resultado fue catastrófico. La presencia de Dios se retiró del campamento y el pueblo fue derrotado en batalla. Josué 7:12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Es decir, mientras ese objeto impuro permaneciera en medio de ellos, no habría victoria, no habría paz, no habría respaldo divino. La casa de cada creyente debe ser un santuario, un lugar donde la presencia de Dios pueda habitar sin impedimentos. Pero muchas veces, sin saberlo, decoramos nuestras paredes con imágenes que traen consigo simbolismos espirituales contrarios a la luz. Algunos cuadros representan escenas místicas, seres con ojos múltiples, formas que derivan del ocultismo o de culturas paganas. Esos elementos no solo son arte, son canales. Cada símbolo tiene un origen y cada origen tiene una intención. Cuando colgamos en nuestras paredes símbolos que provienen de filosofías espirituales ajenas a la Biblia, estamos, sin saberlo, dando permiso a esas influencias para operar dentro de nuestro hogar.
Es importante entender que el mundo espiritual no es pasivo. Todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que guardamos, tiene una carga, una historia. Algunas personas heredan cuadros antiguos, retratos de familiares fallecidos que, lejos de representar un recuerdo, se convierten en una fuente constante de pesadez espiritual. Y no es que las personas que fallecieron estén presentes, sino que al aferrarnos a ciertos objetos, sin consagrarlos, sin pedir dirección a Dios, sin examinar su procedencia, abrimos puertas que deberían permanecer cerradas. Recordemos lo que dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Este llamado es directo. No podemos permitir que por ignorancia, costumbre o sentimentalismo, el enemigo encuentre espacios desde donde operar. Lo que cuelga en tu pared tiene más poder del que imaginas. Puede hablar silenciosamente a tu espíritu, puede generar atmósferas, puede alterar el clima espiritual de tu hogar. He conocido personas que tras años de sentirse incómodas en sus propias casas, descubrieron que un solo objeto era el punto de acceso para una opresión espiritual constante. Una mujer compartió cómo, después de comprar una pintura de estilo tribal en un mercado de artesanía internacional, comenzó a tener sueños perturbadores. Su hijo menor despertaba llorando sin razón y su matrimonio comenzó a deteriorarse sin motivo aparente. Fue en oración que recibió una impresión clara: revisa lo que hay en tus paredes. Al hacerlo, fue guiada a retirar ese cuadro y en su lugar colocó un versículo enmarcado. Al poco tiempo la atmósfera cambió, la paz regresó. La Biblia no miente cuando declara en Proverbios 3:33, la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ahora bien, ¿cómo saber si un objeto en tu pared es un canal de perturbación espiritual? No se trata solo de apariencia. El Espíritu Santo nos guía en todo. Es necesario examinar con discernimiento cada elemento decorativo a la luz de la palabra. ¿Representa valores que exaltan a Dios? ¿Tiene origen en culturas o rituales paganos? ¿Proviene de prácticas que contradicen los mandamientos divinos? ¿Produce incomodidad, aunque no sepas por qué? Estas preguntas pueden parecer simples, pero sus respuestas pueden llevarte a una renovación profunda de tu hogar. La idolatría moderna no siempre se presenta como en los tiempos antiguos, con estatuas de oro y rituales evidentes. Hoy, la idolatría se viste de arte, de tradición, de moda. Pero el corazón del problema sigue siendo el mismo: sustituir la verdad de Dios por cualquier otra cosa. Romanos 1:25 lo describe con claridad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cuando decoramos nuestras paredes con imágenes que exaltan la creación por encima del Creador, sin darnos cuenta estamos practicando esa misma forma de idolatría. Una vez escuché a un joven testificar cómo, después de convertirse al cristianismo, sintió una inquietud constante en su habitación. Aunque oraba y leía la Biblia, sentía un estancamiento espiritual que no lograba superar. Fue durante una vigilia que Dios le reveló que un gran mural que decoraba su pared, una imagen con símbolos de meditación oriental y energías cósmicas, estaba generando confusión espiritual. Retirarlo fue un acto de obediencia. En su lugar, colocó una cruz de madera sencilla con la inscripción de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Desde entonces, su habitación se volvió un lugar de paz. Su mente se aclaró y su tiempo de oración se volvió más profundo. Este tipo de experiencias no son casualidad. Dios honra la obediencia incluso en los detalles más pequeños. Muchas veces pensamos que lo espiritual está reservado solo a lo que decimos o hacemos, pero olvidamos que también se manifiesta en nuestro entorno, en lo que permitimos que forme parte de nuestra cotidianidad. Lo que cuelgas en tu pared también habla de tu corazón. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
¿Qué valores representan las imágenes que decoran tu casa? ¿Qué mensaje transmiten? ¿Glorifican a Dios o abren puertas a otras influencias? El enemigo no necesita grandes brechas para actuar. Le basta con una pequeña grieta. Y muchas veces esa grieta es estética, cultural, emocional. Por eso es vital revisar todo con ojos espirituales. Si un objeto, por hermoso que parezca, contradice la verdad de Cristo o tiene un origen contaminado, es mejor retirarlo. La paz de tu hogar vale más que cualquier obra de arte. La presencia de Dios es más valiosa que cualquier decoración exótica, ¿no? Muchos piensan que esto es superstición, pero no lo es. Es obediencia espiritual. La palabra nos enseña a separar lo santo de lo profano, lo limpio de lo impuro. En 2 Corintios 6:17 Pablo escribe: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este llamado sigue vigente y empieza por nuestras casas, por nuestras paredes, por nuestras decisiones diarias. Tal vez hoy no lo habías considerado. Tal vez pensaste que lo que tienes colgado en tu pared es simplemente arte, pero el Espíritu Santo te está guiando a mirar más profundo, a preguntarte con honestidad: ¿esto que tengo en casa glorifica a Dios o es una carga espiritual que debo soltar? Porque a veces lo que parece decoración es en realidad un velo que impide que veas con claridad el propósito que Dios tiene para ti. Ahora que has comenzado este camino de limpieza espiritual, no lo detengas. Examina con humildad y decisión. Elimina lo que el Espíritu te señale. Llena tus paredes de vida, de verdad, de palabra viva. Porque cuando la presencia de Dios llena un lugar, no hay espacio para las tinieblas. Y cuando tú decides vivir en obediencia, Dios se compromete al habitar contigo. Desde los tiempos antiguos, los símbolos han sido usados como una forma de comunicación espiritual. No son meramente ilustraciones decorativas, son declaraciones visuales con raíces profundas. En el mundo natural pueden parecer simples elementos artísticos, pero en el mundo espiritual son puertas. Muchas veces, estas puertas están disfrazadas de cultura, moda o historia, pero su propósito permanece: comunicar mensajes, abrir influencias y establecer dominios. La palabra de Dios es clara en advertirnos sobre el peligro de permitir objetos con significados contrarios a la fe en el entorno donde vivimos. El libro de Éxodo relata cómo el pueblo de Israel, al pie del monte Sinaí, cayó en la trampa de moldear un becerro de oro. Aunque ese símbolo era visible, tangible y parecía representar algo sagrado, su significado era una ofensa directa a Dios. Éxodo 32:8 lo declara sin rodeos: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. La imagen que ellos fabricaron tenía raíces en costumbres paganas egipcias, y aunque lo vistieron de religiosidad, fue una abominación a los ojos del Señor. Este evento revela un principio: cualquier símbolo visual que no glorifique a Dios, aunque se presente como algo espiritual, puede volverse un punto de desviación y rebelión. En muchos hogares cuelgan adornos con figuras de animales mitológicos, geometrías que evocan cultos antiguos, rostros deformados que parecen arte moderno, pero cuyas formas están ligadas a filosofías y movimientos opuestos al reino de Dios. Algunas de estas imágenes son réplicas de deidades antiguas, otras derivan de estructuras simbólicas ocultistas. No es necesario entender sus orígenes para que su efecto espiritual comience a manifestarse. Lo invisible no depende de nuestro conocimiento para operar, sino de nuestra permisividad. Y cuando un símbolo contrario a Dios permanece colgado en un muro, aunque lo ignoremos, su presencia genera una alteración espiritual que impide la paz, la claridad y la santidad del hogar. En Levítico 19:4 leemos: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios.
Este mandato no solo prohíbe adorar imágenes, sino también poseerlas. Dios, en su sabiduría perfecta, sabe que el simple acto de tener un símbolo impuro cerca del lugar de descanso o comunión abre espacio al engaño, porque lo que se contempla continuamente termina influenciando el pensamiento, y lo que influye en la mente termina guiando el corazón. Los símbolos ocultos operan bajo ese mismo principio. Son diseñados para ser atractivos a los ojos, pero engañosos al espíritu. Muchos de ellos contienen patrones repetitivos, ojos, espirales, triángulos y formas entrelazadas. Estos elementos están presentes en religiones esotéricas, cultos ancestrales y doctrinas demoníacas. A menudo se introducen en los hogares bajo la forma de diseño moderno, pero su raíz no ha cambiado. Provienen de culturas que rendían culto a fuerzas espirituales contrarias al Dios de Israel. Cuando un hogar cristiano adopta estas formas en su decoración, aún inconscientemente, está pactando visualmente con ideas que niegan la autoridad y santidad del Altísimo. El profeta Ezequiel recibió una visión del juicio que vendría sobre Jerusalén. En Ezequiel 8:10 se nos muestra lo siguiente: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor. La visión no era de ídolos colocados en altares, sino de imágenes grabadas, ilustradas, distribuidas a lo largo de las paredes. Esto señala que incluso las representaciones visuales pueden provocar indignación divina. Aquello que se deja grabado, impreso o expuesto en un espacio que debería ser consagrado al Señor, si representa lo profano, se convierte en provocación. El hogar debe ser un espacio donde cada elemento revele un testimonio de pureza. Los muros no son solo divisiones físicas, son superficies de influencia espiritual. En Habacuc 2:11 dice: la piedra clamará desde el muro y la viga responderá desde la madera. Esta declaración poética transmite una verdad profunda. Lo que habita en un ambiente tiene voz, tiene mensaje, tiene impacto. Si lo que cuelga en nuestras paredes son símbolos que glorifican lo esotérico, lo pagano o lo ambiguo, sus voces se alzan silenciosamente en contra de la presencia de Dios. Dios no comparte su gloria. Isaías 42:8 lo afirma con firmeza: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Este principio se extiende a todo lo que representa una usurpación del lugar que solo Dios merece en nuestras vidas. Cada símbolo que habla de otros credos, cada imagen que transmite filosofías que se oponen a la cruz, cada forma visual que eleva lo oculto, se convierte en una competencia por la adoración del corazón. Y aunque no lo adoremos conscientemente, si lo permitimos en nuestro entorno, estamos normalizando su mensaje. La normalización es uno de los peligros más sutiles de los tiempos actuales. Muchas imágenes cargadas de contenido espiritual distorsionado se han vuelto comunes. Se ven en la moda, en el cine, en los museos, en las galerías de arte contemporáneo. Y cuando esa estética se traslada a nuestros hogares, arrastra consigo el mismo espíritu. No se trata de arte por arte. Se trata del contenido espiritual que comunica, porque no todo lo visual es neutral. La palabra de Dios establece claramente que hay cosas santas y hay cosas profanas. Lo que no edifica, contamina, y lo que contamina debe ser apartado. 2 Corintios 6:14-15 nos lanza una pregunta retórica poderosa: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Estas preguntas apuntan directamente al principio de separación.
No se trata de crear una burbuja de ignorancia, sino de discernir con claridad lo que pertenece a Dios y lo que no. Cada objeto, cada forma, cada símbolo tiene un origen. Si su raíz no está en la verdad, su fruto será confusión. Muchos creyentes sufren de un estancamiento espiritual, no por falta de oración, sino por convivir sin discernimiento con imágenes que son ofensivas a Dios. Algunas están camufladas de espiritualidad alternativa. Se presentan como sabiduría ancestral, energía del universo, equilibrio interior, pero su esencia es rebelión disfrazada. Son intentos humanos de obtener poder y conocimiento al margen del Creador. Jeremías 10:2-3 advierte: así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Es decir, las prácticas y símbolos de culturas ajenas al pacto de Dios pueden parecer sabias, pero son vanas, vacías y peligrosas. En este contexto, es esencial entender que no se puede construir un altar a Dios en un espacio donde también se exponen símbolos de otras creencias. El tabernáculo de Moisés y luego el templo de Salomón fueron construidos con medidas exactas, materiales puros y una separación estricta entre lo santo y lo común. Esta estructura no era solo física, sino espiritual. El modelo de adoración verdadero exige exclusividad. Por eso, cuando el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a presentarse como templos del Espíritu, está pidiendo que cada rincón del cuerpo, del alma y del entorno sea consagrado completamente. La paz no puede habitar en medio de contradicciones. Santiago 3:11 pregunta: ¿acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Si queremos que nuestras casas sean espacios de descanso, de dirección divina, de comunión con el Espíritu, debemos eliminar toda figura, toda forma, todo diseño que grite en silencio un mensaje opuesto al Evangelio. El llamado es claro: examinar, discernir, apartar, no por miedo sino por obediencia, no por superstición sino por santidad, porque la palabra nos llama a vivir separados, a ser luz, a ser testimonio, incluso en lo que colgamos en nuestras paredes. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este entendimiento renovado no solo cambia nuestras ideas, sino nuestras decisiones, nuestra estética, nuestras elecciones cotidianas. Dios desea un lugar limpio para habitar, un hogar lleno de su palabra, de su presencia, de su paz. Y para que eso sea una realidad, cada símbolo debe ser puesto a prueba. Si no resiste la luz de las Escrituras, debe ser removido, porque aunque el enemigo intente disfrazar sus intenciones con belleza, elegancia o cultura, el discernimiento espiritual lo desenmascara. Y una vez revelado, no hay espacio para la duda. La verdad demanda acción. La memoria puede ser una bendición o una carga, dependiendo de lo que se elige preservar. En muchos hogares, las paredes se convierten en altares silenciosos donde el pasado es expuesto como una reliquia venerable. Se cuelgan retratos antiguos, cuadros transmitidos por generaciones, objetos que han sobrevivido décadas y que parecen ser parte de la identidad familiar. Sin embargo, no todo lo que es antiguo es sagrado, y no todo lo que se hereda está libre de peso espiritual. La palabra de Dios no solo exhorta a vivir en santidad personal, sino también a discernir el legado que se arrastra sin cuestionamiento. En 2 Reyes 23-24 leemos cómo el rey Josías, al llevar a cabo una reforma espiritual en Judá, quitó también Josías los encantadores, adivinos, terafines e ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Este pasaje describe un acto de limpieza profunda. Josías no solo eliminó prácticas activas de idolatría,
sino también objetos que representaban la memoria de esas prácticas. No se conformó con detener rituales, destruyó los símbolos que los mantenían vivos en la conciencia del pueblo, porque entendió que mientras permanecieran visibles, seguían teniendo influencia. Muchos cuadros heredados representan más que una escena o un rostro. A menudo cargan consigo historias que no fueron contadas, compromisos que no fueron rotos, pactos familiares que se remontan a generaciones donde se practicaban creencias contrarias al Dios vivo. Un retrato puede parecer inofensivo, pero si proviene de una línea espiritual marcada por el ocultismo, la hechicería, la idolatría o la rebeldía, puede convertirse en un canal de opresión. La Biblia enseña en Éxodo 25 que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta no es una maldición automática, sino un recordatorio de cómo los patrones no redimidos se heredan si no se cortan. Algunos objetos colgados en las paredes fueron testigos de rituales, de invocaciones, de palabras cargadas de maldición. Aunque el objeto en sí mismo no posea voluntad, la atmósfera que lo rodea puede estar impregnada de aquello que lo marcó. El mundo espiritual no se mueve por apariencias, sino por autoridad y legalidad. Si un objeto ha sido consagrado a otras fuerzas espirituales, su presencia puede representar una puerta abierta que debe cerrarse con oración, renuncia y obediencia. No basta con ignorarlo, hay que enfrentarlo con discernimiento. En Josué 24, 14, 15, el pueblo es llamado a decidir a quién servir. Quitad pues los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Este llamado incluye deshacerse de todo lo que represente otra lealtad, incluso si proviene del linaje familiar. El compromiso con Dios exige separación de todo objeto que arrastre una historia no redimida. Porque el Evangelio no solo transforma personas, sino también hogares, costumbres y símbolos. Hay retratos que sin saberlo conmemoran personas que fueron instrumentos de rebelión espiritual. Algunos cuadros representan figuras autoritarias, ancestros venerados, líderes espirituales caídos en engaños doctrinales. La veneración involuntaria, aunque no se exprese con palabras, se manifiesta al permitir que su imagen permanezca en un lugar de honra. En Números 33, 52, Dios ordena a Israel: destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Cada una de estas acciones responde a la urgencia de limpiar el territorio de cualquier representación visual que conecte al pueblo con prácticas espirituales previas. La herencia debe ser examinada. No toda memoria es digna de ser conservada. Algunas están contaminadas. Otras fueron levantadas para rendir homenaje a alianzas que deben ser rotas en el nombre de Jesús. Es necesario discernir qué tipo de atmósfera espiritual transmiten estos objetos. ¿Conectan con el reino de Dios o con un linaje espiritual alterno? ¿Generan paz o alimentan confusión, miedo o nostalgia por un pasado que debe ser dejado atrás? La Escritura enseña que en Cristo somos una nueva creación. En 2 Corintios 5:17 se declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta renovación incluye no solo el alma, sino también el entorno. Lo viejo que impide el avance debe pasar. Lo heredado que contamina debe ser reemplazado por lo consagrado. La libertad espiritual se fortalece cuando cada rincón del hogar refleja la nueva identidad en Cristo. A lo largo de la historia bíblica, se repite el principio de consagración territorial. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel, ungió la piedra que usó como almohada y la erigió como altar. Génesis 28, 18, 19 relata: y madrugó Jacob por la mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella.
Este acto simbolizaba un territorio consagrado, una memoria alineada con la presencia de Dios. Si este principio es verdadero para lo santo, también lo es para lo profano. Los objetos heredados que fueron testigos de oscuridad deben ser retirados, y en su lugar debe colocarse lo que glorifique a Dios. Los muros del hogar no son espacio neutro, son superficies espiritualmente activas. Lo que se coloca sobre ellos tiene poder de afirmación. Puede afirmar la paz o puede afirmar el conflicto. Puede reflejar libertad o puede perpetuar cadenas invisibles. Si algo heredado evoca dolor, idolatría, división o temor, no es digno de permanecer. En su lugar debe estar la palabra, la alabanza, la verdad que libera. La santidad no se impone solo con palabras, se establece con actos concretos. Cuando Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, lo hizo con la intención de restaurar el orden, la identidad y la gloria de Dios en la ciudad. Nehemías 2:17 describe su motivación. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Del mismo modo, quien permite que los muros de su casa sean llenados con memorias contaminadas, está afirmando un pasado de ruina espiritual. Pero cuando se decide edificar con limpieza, se elimina el oprobio. La decisión de retirar lo heredado que no glorifica a Dios no es un rechazo a la familia, sino un acto de lealtad al reino. Jesús mismo confrontó este tema cuando dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Esta no es una invitación al desprecio, sino a poner la relación con Dios por encima de cualquier lazo humano. Si una imagen heredada representa una desviación espiritual, retirarla es una señal de fidelidad a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El hogar debe ser un lugar de presencia divina, no de nostalgia por lo que fue. Si lo heredado trae sombra, no puede coexistir con la luz. Y si hay duda, la oración revelará. Dios honra el corazón que desea limpiar su entorno. El Espíritu Santo guía cuando se pide discernimiento. No todo lo viejo es valioso y no todo lo antiguo edifica. Lo que no honra a Dios, aunque tenga historia, debe ceder su lugar a lo que sí lo hace. El llamado es a consagrar, a discernir, a decidir, porque quien anhela paz debe estar dispuesto a renunciar a lo que la impide. Las paredes del hogar deben hablar de esperanza, de salvación, de fidelidad. Si están ocupadas por memorias no redimidas, no podrán hacerlo. Pero si se limpian, si se reemplazan, si se dedican a Dios, se convertirán en testimonio silencioso de transformación. En muchos hogares cuelgan objetos que, aunque se consideran ornamentales o incluso espiritualmente beneficiosos, representan pactos silenciosos con fuerzas que contradicen abiertamente la soberanía de Dios. A veces lo hacen disfrazados de tradición, otras bajo la apariencia de protección espiritual. Y sin embargo, su presencia genera un conflicto invisible pero tangible en el ambiente del hogar. Se percibe como una inquietud constante, una falta de claridad, una sensación de que algo está estorbando la comunión con Dios. No siempre se trata de lo visible, sino del mensaje espiritual que se ha permitido residir en los muros. La Biblia no deja espacio para ambigüedades cuando se trata de confiar en cualquier cosa fuera de Dios. En Jeremías 17:5 está escrito: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta del Señor. Aunque muchos no lo entiendan así, confiar en un objeto para la protección, la buena suerte o el equilibrio espiritual es una forma de desviar el corazón del Creador hacia la creación. Lo que se cuelga como amuleto
aunque esté acompañado de intenciones nobles, representa una traición espiritual, porque se está depositando fe en algo que no tiene poder verdadero y que además puede operar como una puerta a la confusión y a la esclavitud interior. Muchos de estos objetos están diseñados precisamente para parecer inofensivos: pulseras rojas, círculos con plumas, ojos pintados de azul, manos abiertas, estrellas simétricas, símbolos de animales sagrados. Se les atribuye la capacidad de ahuyentar lo negativo, de canalizar energía, de atraer bendiciones, pero ninguna de estas promesas proviene de la palabra. Deuteronomio 18 o 10:12 lo declara con absoluta claridad: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. El contexto bíblico nos muestra que no solo las prácticas son abominables, sino todo lo que las representa o simboliza. Cuando se cuelga un objeto que proviene de estas tradiciones, se está afirmando visualmente una alianza espiritual con sistemas que se oponen al reino de Dios. Una casa puede parecer tranquila por fuera, pero estar espiritualmente ocupada por dentro. Y parte de esa ocupación puede tener su punto de entrada en lo que ha sido aceptado como decoración, pero que en esencia representa una declaración espiritual. Las paredes de una casa hablan, no en voz alta, pero sí con autoridad. Si se permite que un símbolo contrario al Espíritu Santo permanezca allí, su influencia no será pasiva, porque todo lo que se acepta visualmente como cobertura espiritual se convierte en un mensaje ante el mundo invisible, un permiso, una rendición, una afirmación. Y lo que se afirma fuera del pacto de Dios inevitablemente atrae consecuencias. En Isaías 44 se expone la necedad de fabricar ídolos con materiales naturales y luego confiar en ellos como fuente de protección. Se habla del hombre que toma parte de la madera para cocinar y parte para esculpir una imagen. Isaías 44:17 dice: y del sobrante hace un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Este acto, aunque revestido de tradición o costumbre, revela una verdad profunda. Cualquier objeto al que se le atribuye poder sobre lo espiritual se ha convertido en una fuente de idolatría. Incluso si no se le rinde culto formal, el simple hecho de asignarle una función protectora ya lo establece como sustituto de Dios. El corazón humano tiene una tendencia natural a buscar señales visibles de seguridad, pero el reino de Dios opera por fe, no por amuletos. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiar en lo que se cuelga, se porta o se exhibe como símbolo protector es una distorsión de esta fe, porque cambia la certeza en la palabra viva por una confianza en lo material. Es un desplazamiento sutil, pero espiritualmente profundo. El enemigo no necesita declaraciones explícitas para operar. Le basta con pequeñas desviaciones que se mantengan sin confrontación. Los amuletos modernos no necesitan parecer antiguos. Se presentan ahora como objetos de diseño, con nombres distintos, con etiquetas que los hacen parecer sofisticados o incluso científicos. Se habla de energías, frecuencias, equilibrio, vibraciones, pero la raíz es la misma: la confianza en algo creado por manos humanas para suplir una necesidad que solo Dios puede llenar. En Salmos 27 leemos: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Este versículo no es solo una declaración de confianza, sino una confrontación con toda forma de sustitución espiritual. No hay objeto, forma o sistema que pueda ocupar el lugar del Altísimo como refugio y protección. Cuando una persona decide colgar un amuleto en su pared,
está declarando, aunque sea inconscientemente, que necesita algo más que la presencia de Dios para estar segura. Este pensamiento, que parece inofensivo, es en realidad una raíz de incredulidad. Y donde hay incredulidad no puede haber plenitud de paz, porque la verdadera paz no viene de objetos, sino del Espíritu que habita en quienes se rinden por completo. Filipenses 4:7 lo expresa con belleza y poder. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la promesa real, inquebrantable, suficiente. Cualquier otra fuente de protección es ilusión. Dios es un Dios celoso, no porque sea inseguro, sino porque sabe que toda desviación de su presencia es pérdida para sus hijos. En Éxodo 34:14 declara: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esta declaración no solo aplica a deidades explícitas, sino también a cualquier forma de confianza desviada. Los amuletos que se cuelgan en nombre de la protección están entrelazados con culturas, credos y sistemas que niegan la exclusividad del Dios vivo. No importa el nombre que lleven ni la forma que adopten, si no vienen de Dios, no pueden proteger, y si no pueden proteger, están estorbando. Una casa puede tener muros limpios, pero si sostiene en sus paredes señales de otro pacto, el enemigo encuentra legalidad para operar. No es necesario rendir culto para que haya opresión. Basta con aceptar en el entorno doméstico objetos que contradicen el espíritu de adoración verdadera. La obediencia no es solo una actitud, es una limpieza activa del territorio que se desea dedicar al Señor. Josué, al final de su vida, le declaró al pueblo: elegid hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esta decisión es más que un lema, es una línea espiritual que se traza con cada objeto permitido o retirado. La lucha no es contra lo visible, sino contra las potestades que se ocultan detrás de lo visible. Efesios 6:12 nos enseña: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y estos gobernadores no se presentan con formas grotescas, se disfrazan de protección, de herencia, de sabiduría popular, pero su objetivo es desviar la atención del único lugar donde hay salvación verdadera. Lo que se cuelga con confianza se convierte en altar. Y si ese altar no está consagrado al Dios vivo, es profanación silenciosa. No se puede jugar con el mundo espiritual. Lo que se permite se afirma, lo que se tolera se expande, y lo que se defiende se vuelve parte del sistema de creencias. Por eso es fundamental revisar cada pared, cada símbolo, cada pieza que afirme alguna forma de protección. Si no está alineada con la verdad del Evangelio, debe salir. No hay neutralidad cuando se trata del Espíritu. O edifica o contamina, o bendice o estorba. No existe el adorno inocente cuando su raíz es idolátrica. Dios no necesita símbolos para proteger. Su palabra es suficiente. Su espíritu es suficiente. Su presencia es escudo, torre fuerte, refugio eterno. Cuando un hogar se limpia de todo lo que representa otra fuente de confianza, se abre espacio para que el Dios de paz habite con libertad. Y donde Él habita, las tinieblas no tienen lugar. El Salmo 91 o 1:2 nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En lo profundo del corazón humano hay una inclinación natural a buscar representación tangible de lo divino. Desde tiempos antiguos,
el hombre ha intentado capturar lo celestial en formas visibles, tratando de acercarse a lo eterno mediante objetos materiales. Sin embargo, la revelación de Dios no está sujeta a imágenes hechas por manos humanas. Él no necesita intermediarios visuales ni figuras para manifestar su presencia. Aún así, en muchas paredes hoy cuelgan imágenes religiosas que han usurpado el lugar que solo la fe viva debería ocupar. Lo que comienza como un símbolo puede convertirse en sustituto. Lo que se cuelga con reverencia puede llegar a reemplazar la relación directa con el Creador. Y sin darnos cuenta, el corazón se inclina más hacia la figura que hacia la palabra viva. En Éxodo 20, dentro de los 10 mandamientos, Dios establece con total claridad: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esta advertencia no es cultural ni circunstancial, es eterna. La prohibición no se refiere únicamente a la adoración explícita, sino al acto mismo de crear representaciones físicas para fines espirituales. Porque Dios sabía que el ser humano, al ver una imagen, se aferraría a ella como si pudiera contener lo sagrado. Y al hacerlo, desviaría su fe del invisible al visible, del espiritual al físico. La fe verdadera no se sostiene en cuadros colgados, estatuillas pintadas o figuras esculpidas. Se sostiene en una relación viva con el Dios que no puede ser contenido. En Hebreos 11:6 se afirma: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aquí no hay espacio para la dependencia de imágenes. La fe que agrada a Dios no necesita ver, necesita creer. No necesita tocar, necesita confiar. Pero cuando una imagen religiosa toma un lugar central en el entorno, comienza a desplazar esa confianza silenciosa y profunda que Dios espera. Lo hace sin palabras, sin movimiento, pero con una presencia visual constante que lentamente reorienta el corazón. La historia del pueblo de Israel está llena de advertencias y consecuencias por esta misma práctica. En Números 21, cuando Dios permitió que serpientes atacaran al pueblo por su rebelión, Moisés fabricó una serpiente de bronce por mandato divino para que al verla el pueblo sanara. Pero con el paso del tiempo, esa imagen que fue un instrumento puntual de misericordia se convirtió en un ídolo. En Segunda Reyes 18:4, el rey Ezequías destruye esa serpiente llamada Neustán, porque el pueblo había comenzado a quemarle incienso. Esto demuestra que incluso lo que en su momento fue legítimo, si no se elimina a tiempo, puede volverse objeto de idolatría. Si esto ocurrió con un símbolo creado por orden de Dios, cuanto más con imágenes creadas por tradiciones humanas sin dirección divina. En muchos hogares, estas imágenes no solo cuelgan de las paredes, sino que ocupan lugares centrales. Se convierten en punto de referencia espiritual, en foco de oración, en símbolo de protección. Pero su origen no está en la palabra, sino en tradiciones que mezclan elementos del Evangelio con prácticas ajenas a la verdad. Es esa mezcla la que resulta más peligrosa, porque parece genuina, pero Dios no comparte su gloria con lo que ha sido moldeado por manos humanas. Isaías 42:8 lo declara con firmeza: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esta no es una declaración poética, es una confrontación directa con todo lo que intenta reemplazar su presencia. Las imágenes religiosas pueden tener apariencia de piedad, pero desvían la mirada del único mediador entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 2:5 se establece una verdad incuestionable: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay figura que pueda ocupar ese lugar. No hay representación que pueda sustituir la eficacia de su intercesión. La fe en Cristo
no necesita apoyo visual. Se basa en la convicción de su obra consumada y en la confianza plena en su palabra. Cuando un creyente comienza a depender de una imagen para sentir conexión con lo divino, su espiritualidad entra en una etapa de estancamiento, porque el crecimiento espiritual requiere desapego de lo visible, requiere madurez para adorar sin apoyos, para confiar sin necesidad de estímulos físicos. Jesús mismo lo enseñó en Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este tipo de adoración no admite íconos, no admite sustitutos, exige pureza de intención y libertad de toda dependencia visual. Las imágenes religiosas también crean un ambiente de religiosidad que ahoga la espontaneidad de la comunión con Dios. Se comienza a orar frente a ellas. Se les asigna un valor espiritual que no poseen. Se convierte el objeto en un punto focal de la vida devocional. Y al hacerlo, se pierde la sencillez del Evangelio. Se sustituye la intimidad con Dios por un ritual visual. Se cambia la palabra viva por la imagen estática. Pero el Dios que se reveló en el Sinaí, el que descendió como fuego, el que habló con voz tronante, no habita en moldes de yeso ni en trazos de pincel. Su presencia se manifiesta en lo invisible, se afirma en la obediencia, se revela en la verdad. La dependencia de imágenes también fortalece una percepción equivocada de santidad. Se asocia la espiritualidad con lo visualmente reverente, pero se descuida lo esencial, el carácter transformado, el corazón rendido, la vida alineada a la palabra. Es más fácil mirar una imagen que examinar el alma. Es más cómodo encender una vela frente a un cuadro que buscar a Dios con un corazón quebrantado. Pero Dios no busca gestos externos, busca verdad interior. En Salmo 51, 17 se afirma: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No hay imagen que pueda producir esto. Solo la obra del Espíritu puede quebrantar verdaderamente el alma. Colgar imágenes religiosas como medio de protección espiritual es otro error común. Se cree que al tenerlas se asegura bendición, se ahuyenta el mal o se invita a la presencia divina. Pero esto contradice directamente lo que las Escrituras enseñan. La protección no se deposita en objetos, sino en la obediencia. En Deuteronomio 28, las bendiciones están condicionadas a oír la voz del Señor y guardar sus mandamientos. No se menciona ninguna imagen, ningún objeto, solo una relación basada en fidelidad. En el versículo 7 se declara: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Esta victoria no depende de lo colgado en las paredes, sino de la autoridad que se ejerce desde una vida consagrada. Incluso cuando las imágenes representan a Jesús, se corre el riesgo de humanizar excesivamente su figura, de encasillar al Hijo de Dios en una forma cultural o estética que no refleja su gloria real. Cada trazo limita, cada color reduce, cada gesto interpretado altera la revelación. Jesús no necesita representación artística para ser conocido. Su rostro se revela en la Escritura, su voz se escucha en la oración, su presencia se experimenta en el Espíritu. Colosenses 1:15 lo llama la imagen del Dios invisible. No se refiere a una pintura, sino a su carácter divino, a su naturaleza perfecta, a su esencia eterna. Intentar capturar eso en un retrato es rebajar lo sublime a lo ordinario. Dios nunca pidió imágenes, pidió obediencia. Nunca pidió símbolos visuales, pidió pureza de corazón. Nunca se complació en adornos religiosos. Se complace en la verdad.
En Miqueas 6, 6, 8 se plantea una pregunta poderosa. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la esencia de la vida espiritual. No depende de lo que se cuelga, sino de lo que se vive. Las paredes del hogar deben reflejar esa verdad. No deben convertirse en vitrinas de religiosidad, sino en espacios de testimonio. Si se ha colgado algo que representa una forma de fe basada en figuras, es necesario removerlo, no por legalismo, sino por libertad, porque la presencia de Dios no necesita intermediarios visuales, solo necesita un corazón dispuesto, una vida rendida, una fe firme. Y esa fe se alimenta con la palabra, no con la imagen. Se fortalece en la oración, no en la contemplación de un objeto. Se manifiesta en la obediencia, no en la posesión de un símbolo. Dios no es un retrato, es espíritu, es fuego consumidor, es Señor de señores, y su presencia no habita en figuras esculpidas, sino en los corazones que lo buscan en espíritu y en verdad. Cuando una casa decide eliminar toda forma de representación religiosa, está declarando que su fe no necesita apoyo visual. Está afirmando que su confianza está puesta únicamente en la palabra. Está abriendo el camino para una comunión más profunda, más real, más poderosa. La paz no es un estado emocional que se impone por voluntad. Es el resultado de un orden espiritual restaurado. Y ese orden comienza cuando cada área del hogar se somete a la obediencia de la palabra. El conflicto, el desasosiego, la perturbación interior no surgen de la nada. Muchas veces son el reflejo de una atmósfera alterada, de una convivencia con elementos que resisten la presencia de Dios. Cuando los muros están ocupados por símbolos que contradicen su verdad, el ambiente se torna incompatible con su espíritu. Pero cuando el creyente decide actuar, limpiar, remover y consagrar, comienza el proceso de restauración. La Escritura ofrece el modelo. En 2 Crónicas 29, el rey Ezequías comenzó su reinado con una determinación clara: restaurar el templo. Ordenó abrir las puertas, sacar toda inmundicia y santificar cada rincón. El versículo 5 registra sus palabras: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ese mandato no fue simbólico, fue literal. Se trataba de eliminar lo que estorbaba para que la gloria de Dios volviera a manifestarse. Del mismo modo, el hogar debe ser revisado, no con ojos naturales, sino con discernimiento espiritual. No se trata solo de estética, sino de alineamiento. La paz verdadera no puede coexistir con objetos que contradicen la fe. La obediencia exige acción. No basta con rechazar mentalmente lo que es contrario a Dios. Es necesario retirarlo físicamente. La fidelidad se prueba en los detalles. En Deuteronomio 6, 5, 9, Dios instruyó a Israel a escribir sus palabras en los postes de sus casas y en sus puertas. Ese acto externo reflejaba una devoción interna. El entorno debía declarar quién gobernaba ese espacio. Hoy el principio permanece. Lo que colgamos, lo que vemos, lo que elegimos mantener, todo comunica lealtad. La restauración no empieza por las paredes, sino por el corazón. Pero el corazón obediente no tarda en actuar sobre lo visible. No puede haber paz donde hay mezcla. No puede haber comunión donde hay símbolos de rebelión. La casa que quiere ser morada de Dios debe reflejar su santidad. En Josué 3:5 se afirma: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La preparación es requisito para la manifestación. Eliminar lo impuro, lo dudoso, lo confuso, es preparar el camino para que el Dios de paz habite sin resistencia. No hay objeto que valga más que la presencia del Señor.
No hay herencia, símbolo o tradición que justifique una atmósfera contaminada. Cuando el creyente toma la decisión de limpiar su casa, está haciendo un acto de guerra espiritual. Está cerrando puertas, rompiendo pactos, declarando que su lealtad es exclusiva. Y esa decisión no queda sin respuesta. En Isaías 32:18 se nos promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Este es el fruto de un hogar consagrado. El enemigo no puede resistir un ambiente saturado de obediencia. Donde hay sumisión a la palabra, no hay espacio para la confusión. Donde hay limpieza espiritual, hay autoridad. Por eso el acto de retirar lo que contamina no es una medida superficial. Es una afirmación del reino al que se pertenece. Y cuando se afirma el reino de Dios, la paz fluye como río, no por emoción, sino por presencia. Porque donde el Señor es honrado, Él permanece. La restauración se completa cuando cada pared, cada habitación, cada objeto refleja la verdad. No se trata de llenar el hogar de símbolos religiosos, sino de despojarlo de toda mezcla. La ausencia de lo impuro abre espacio para lo santo. Y donde lo santo se establece, lo impuro no puede permanecer. El Espíritu Santo no comparte habitación con lo que lo ofende. Él desciende donde hay reverencia. Y la reverencia se demuestra con obediencia. La paz no es un adorno, es un resultado. Es la evidencia de que el orden de Dios ha sido restablecido. Y ese orden empieza cuando el creyente decide no tolerar nada que impida la comunión. Cada objeto removido, cada símbolo derribado, cada imagen sustituida por la palabra es una declaración de victoria. Porque la verdadera guerra espiritual se libra en los detalles y la victoria se afirma cuando se elige honrar a Dios incluso en lo que cuelga de los muros. Cuando el hogar es limpiado, no solo se retira lo visible, también se abre el espacio para lo invisible. La paz que se busca no es un simple silencio exterior, sino una atmósfera en la que el Espíritu Santo pueda manifestarse con libertad. Y esa libertad no se logra solo con decisiones estéticas o simbólicas. Es el fruto de una rendición integral que transforma el ambiente en un altar. Lo que antes fue decorado según la tradición o la cultura, ahora se convierte en un terreno consagrado para el mover de Dios. No se trata solo de lo que se quita, sino de lo que se está dispuesto a recibir. El propósito de esta limpieza no es el minimalismo, ni la superstición, ni el control. Es la restauración de una atmósfera de gobierno espiritual. Porque cuando se elimina lo que estorba, se activa lo que estaba retenido. Muchas veces las promesas de Dios están suspendidas no por falta de fe, sino por un ambiente hostil a su manifestación. El Espíritu no se impone, Él desciende donde hay honra, Él fluye donde hay espacio, Él se manifiesta donde hay hambre. El hogar puede convertirse en un lugar de presencia continua, puede ser más que un refugio físico, puede ser un centro espiritual donde se intercede, se adora, se escucha la voz de Dios con claridad. Pero para que eso ocurra, el orden debe ser espiritual. Y ese orden comienza con actos concretos que demuestran prioridad. Quitar lo impuro no es el final, es la puerta a lo glorioso. Es la señal de que hay un pueblo que anhela más que estabilidad. Anhela presencia, anhela gloria, anhela dirección. No basta con desear la paz, hay que preparar el terreno. Como Elías preparó el altar antes de que descendiera el fuego, así también cada casa debe ser preparada antes de que el fuego del cielo se haga presente. Lo físico refleja lo espiritual. Y si los muros están limpios, si el ambiente es puro, si la atmósfera está consagrada, entonces lo que fue promesa se convierte en realidad. Porque el Dios que habita en lo alto también quiere habitar en lo cotidiano. No solo quiere ser adorado en templos, sino en cocinas, salas, dormitorios donde su nombre es exaltado sin distracción. Este es el tiempo de alinear cada espacio con la verdad. No solo en lo doctrinal, sino en lo visual, en lo estructural, en lo práctico.
Porque Dios está levantando hogares que no solo sean libres, sino que sean portales de su gloria. Lugares donde otros entren y sientan convicción, paz, sanidad. Casas donde la oración no sea una rutina, sino un fuego constante. Paredes que ya no comuniquen confusión, sino mensaje profético. Ambientes donde los hijos crezcan rodeados de verdad, no de símbolos ambiguos. La transformación del hogar es una profecía viva. Cada cuadro removido es una declaración. Aquí gobierna el Señor. Cada objeto sustituido por la palabra es una señal. Este territorio ha sido reclamado por el reino. Y cada pared que antes mostraba mezcla, ahora se convierte en testimonio. Porque no hay acción pequeña cuando se trata de establecer el reino. Y no hay casa demasiado común para ser templo del Espíritu. La paz que llega después de la obediencia no es frágil ni temporal. Es firme, es continua, es profunda. No depende de las circunstancias externas, sino de la cobertura espiritual que se ha establecido. Cuando la casa es limpiada, el alma también respira diferente. La oración fluye con más claridad. La palabra se entiende con más profundidad. La adoración se eleva con más fuerza. Porque no hay voces visuales que interrumpan. No hay interferencias que confundan. Solo queda un espacio abierto para que Dios hable, camine y habite. Este es el llamado. No solo a retirar objetos, sino a levantar altares. No solo a limpiar, sino a consagrar. Porque el hogar que decide obedecer se convierte en un lugar donde el cielo toca la tierra. Y donde Dios habita, la paz no se visita, permanece.